Cuando vemos Flash, tenemos tres tipos de textos diferentes para trabajar. Hasta el momento solo hemos visto un solo texto con el cual hacíamos animación. Cuando seleccionamos el texto, ese texto, si veo las propiedades, es un texto estático. Y ustedes no se habían fijado que teníamos tres opciones de texto. El texto estático funciona toda la animación. Si yo hago una animación, hago una interpolación de movimiento, por ejemplo, voy a hacer un texto que le voy a poner una interpolación, lo voy a hacer clásica, porque esto, para que le sirva igual en las otras versiones de Flash, tengo un texto con una interpolación donde le voy a poner una transparencia. Entonces, F6 y selecciono este texto y le digo estilo alfa 0. Ese texto, si yo lo veo ahí y lo veo probándolo con comando enter, me funciona. Pero si yo hago otro texto, voy a hacer otra capa, voy a eliminar esa y voy a hacer el mismo texto, voy a hacer exactamente casi lo mismo. La diferencia es que va a haber uno de los otros textos, texto dinámico o introducción de texto. La primera diferencia que se nota cuando selecciono texto dinámico es que cuando hago un clic fuera se me nota esa línea segmentada ahí. Y voy a hacer la animación, fíjense que exactamente lo mismo, interpolación clásica, F6, le pongo a este último alfa 0 y yo lo veo acá y acá me funciona. Pero cuando lo pruebo con comando enter, en las otras versiones de Flash no funciona esa opción, porque ese texto, una de las ventajas o desventajas que tiene. Acá tengo texto estático, texto dinámico, le voy a poner la opción de texto dinámico y voy a probar con comando enter. Fíjense en el cursor que cuando yo me sitúo en el texto estático, el cursor no cambia. Cuando me sitúo en texto dinámico, fíjense que la O me aparece cortada y es porque ese texto se puede seleccionar. Yo puedo seleccionar ese texto, copiar y pegar. Y no aparece toda la O porque me necesita la tipografía, el Flash Player, para mostrarme ese texto. Si yo lo hago con cierta tipografía especial y no está en el computador, después viendo el Flash Player, no el Flash Player, veo ese archivo, no me va a salir con esa tipografía. Lo bueno es que se puede seleccionar. Y lo bueno es que puedo hacer otra cosa con ese texto. Antes de ver lo que puedo hacer con ese texto, voy a seleccionar este otro texto, el de introducción de texto, y le voy a cambiar a esa opción, introducción de texto. También se ve con esa línea segmentada y voy a probar. Y también se ve la última letra cortada. Selecciono, también puedo seleccionar el texto, pero la diferencia es que acá yo puedo escribir, puedo cambiar ese texto. En el otro no me da la opción de escribir. ¿Para qué podría servir eso? Por ejemplo, yo una vez hice como unas camisetas de fútbol que aparecían por detrás y por delante y estaba el diseño como para imprimirla y después pegarla las dos juntas. Y tenían introducción de texto. Fíjense que voy a hacer las tres camisetas y lo voy a hacer con los tres tipos de texto para que entendamos mejor cómo funciona. Voy a agrupar esas tres camisetas, voy a cambiar el tamaño ahora. Para que caigan en mi escena y le voy a colocar un nombre. Ese nombre está centrado y le voy a colocar un número. Nombre, la primera opción, texto estático, el número. Y voy a cambiar el tamaño del número. También está centrado por si escribo algún nombre en la última opción, que es más largo que eso.
Entonces tengo eso con la primera opción de texto estático. Voy a separar acá las camisetas, las voy a duplicar. Entonces, a la del medio le voy a poner la opción de texto dinámico. Y a la última, introducción de texto. Voy a probar. La primera opción no me da nada, no puedo hacer nada con eso. Sí me va a salir con la tipografía que yo haga. Esta otra opción de abajo, la segunda, puedo seleccionar eso, pero no puedo escribir. Y en la tercera, de introducción de texto, puedo escribir cualquier nombre y cualquier número. Y puedo modificar ese texto. Esta opción de introducción de texto se ocupa, en lo que más se ocupa es cuando se hacen formularios dentro del Flash. Y estamos viendo esto porque con la opción de texto dinámico vamos a trabajar un texto. Voy a seleccionar la herramienta de texto, la opción de texto dinámico y voy a hacer un rectángulo. Ahí hago un rectángulo y voy a escribir un poco de texto. Aparece con color blanco, voy a cambiar, color negro. Estoy escribiendo texto, un texto simulado, voy a copiar y pegar para rellenar esto de texto. Y lo voy a hacer hasta ahí, hasta antes de ocupar todo el espacio. Y me voy a ir al panel de componentes. Al panel de componentes todavía no nos habíamos ido. Y en el panel de componentes voy a ver la opción de... Acá tengo diferentes opciones, ¿se fijan? Entonces hay diversos componentes que están separados por categoría. Voy a ir a la categoría de interfaz de usuario, User Interface, ahí. Y en esa opción, casi que al final, tengo una que se llama UI Scrollbar. No sé si es, después de la U es una L o una I. Y voy a seleccionar esa opción con la flecha negra y teniendo acá este imán que se ajusta a los objetos. Está activado. Entonces, tengo acá mi texto. Lo voy a tomar eso y arrastro acá hacia el lado. Ese componente. Y se fijan que me aparece eso ahí al lado, como una barra. Este texto, no me fijé en todas sus opciones, me dice en comportamiento acá abajo, me dice línea única en las propiedades. Y eso es que todo el texto me va a salir en una sola línea. Si yo lo pruebo, se fijan que todo el texto me salió en una sola línea. Cuando yo selecciono un texto dinámico y quiero agregarlo en este caso un scroll, tengo que decirle acá en propiedades, donde dice línea única, le voy a poner la opción de multilínea. Y en multilínea, ahora veo, se me ven todas las líneas, pero como no he agregado más texto, no se me ve la barra de desplazamiento. Voy a agregar más texto, estoy pegando, agregando más texto y se fijan que aunque agregue más texto, siempre ocupa el mismo espacio. Y ahora voy a probar con comando enter y ahí tengo mi barra de desplazamiento del texto y eso me queda así. Voy a agregar un objeto en el fondo para que vean que queda transparente, no queda de color blanco. Hay una opción para dejarlo de color blanco. Ahí me quedó un 9 atrás que había hecho en la camiseta, pero no importa. Se fijan que el texto me queda ahí con esa opción transparente. Yo puedo seleccionar ese bloque de texto y acá en propiedades, si veo acá, hay una opción, esa opción dice mostrar borde alrededor del texto. Si selecciono esa opción, me queda así, con el fondo blanco, y eso también se ocupa en las opciones cuando se hacen formularios dentro del Flash, también se ocupa esa forma. Entonces tenemos acá un componente en donde estamos agregando
la barra de desplazamiento. Voy a ver otro componente. Voy a ver dos componentes más. Y para eso voy a hacer un archivo nuevo. Voy a guardar primero este. Le voy a poner 1. Lo voy a guardar ahí en el escritorio. Selecciono el escritorio, lo guardo como 1. Y al probar me crea en el mismo lugar un archivo SWF. Voy a hacer otro en donde voy a hacer una interpolación simple también de un objeto que gire en su propio eje para hacer una animación rápida. Entonces también le voy a poner clásica para que sea el mismo ejemplo en todas las versiones de Flash anteriores. Y le pongo en el primer fotograma que va a girar. Ahí le pongo rotación una vez. Entonces me está girando una vez. Lo voy a poner un poco más hacia afuera para que, o sea, más hacia adentro para que no cambie. Entonces tengo ahí eso que se está moviendo, algo simple. Lo voy a guardar también en el mismo escritorio. Le voy a poner 2 y voy a probar con comando enter. Ahí está mi archivo. Se fijan que tengo más espacio en blanco. Está guardado en el mismo lugar. Y el archivo, cuando yo probé, es un 2.swf, porque así se llama este archivo, 2. Entonces, acá en el 1 voy a agregar otro componente que es parecido. Se fijan que hay un componente que se llama scroll pane, aquí. Ese componente, scroll pane. Y voy a arrastrar ese componente acá a mi documento. Aparece solamente una línea. Ahí aparece una línea. Acá selecciono mi objeto y en mismo propiedades está el panel de inspector de componentes. Hago clic ahí y me aparece las propiedades de este componente, en donde lo primero que me aparece es ahí la dirección de algún archivo que voy a colocar acá dentro de eso. Y como esto está guardado en el escritorio y lo que se va a ver es un SWF, yo quiero llamar el archivo 2, el que hice recién, .swf. Entonces ahí dentro me va a aparecer este archivo 2.swf y cuando lo pruebo se fijan que ahí me aparece el otro archivo, el 2.swf. No se me ve barra de desplazamiento porque no era más grande, no ocupaba más espacio. Fíjense que si me voy al otro y agrego cualquier otra cosa acá abajo, por ejemplo un texto, que lo voy a agregar ahí abajo y al lado, voy a agregar uno acá y otro texto o cualquier objeto al lado. Me va a aparecer entonces ahora una barra de desplazamiento hacia los dos lados. Pruebo, no le hice nada acá, pero como el otro archivo, el 2.swf más grande, me aparece ahí barra de desplazamiento para esos dos lados. Y hay otro componente que es similar. Voy a ver la ventana de componentes y es el componente de Windows, acá el último, que voy a tomar, arrastrar, lo arrastro solamente, voy a cambiar el tamaño y en el panel también voy a poner la dirección donde dice content, que es como el contenido o la ruta del contenido que me va a mostrar acá adentro. ¿Se fijan? Ahí es como la ruta del contenido. ¿Dónde está este archivo? Y ahí le voy a poner 2.swf. Ahí me dice un título, si quiero mostrar un título, por ejemplo, le voy a poner animación y nos vamos a dar cuenta que ahí me aparece animación, voy a probar, me aparece también ahí. Acá la diferencia que no me muestra una barra de desplazamiento,
pero la diferencia es que esto lo puedo mover a cualquier lado. Esa animación la puedo mover a cualquier lado. No me aparece si con fondo transparente, me aparece con un fondo blanco, me aparece como una ventana.